¿Qué onda? Bienvenidos a Saya Banjet. En esta ocasión les voy a hablar acerca de un libro que se llama Persuasión. Suena como persuasión y tiene que ver, pero es algo muy interesante. Y la razón por la que les quiero hablar de esto es porque, bueno, como en varios temas que ya he tocado en el canal, ese tema en particular les puede ayudar muchísimo en el aspecto del combate, pero en el combate psicológico. Ya he hablado de esto varias veces y les he comentado que el mejor peleador es el que sabe identificar la pelea desde antes de que ocurra. Es decir, las peleas y los golpes no nacen de la nada. Hay emociones previas, hay actitudes que uno puede identificar. Ya hemos subido varios videos acerca del triángulo de la agresión, de la violencia y todo eso. Si no los has visto, por favor, te recomiendo que vayas a checarlos. Y bueno, en esta ocasión, este tema creo que si lo tomas en serio, puedes pues mejorar muchísimo tu combate. Y si eres una persona que está en un barrio complicado o estás siempre siendo víctima de bullying, ese tipo de cosas, creo que te puede ayudar muchísimo, ¿no? El libro no tiene nada que ver con esto del combate, sino más bien es mi interpretación de cómo podemos modificarlo y utilizar el mismo principio para lo que nos compete en este canal, que es el estudio y el aprendizaje de la violencia y de sus diferentes formas de expresarse, ¿no? Cabe mencionar que estas tácticas psicológicas, no porque las conozcas significa que eres inmune a ellas. No importa si ya tienes experiencia haciéndolo, seguramente de una u otra forma vas a seguir siendo vulnerable si alguien aplica esas mismas tácticas contigo. Y es decir, hay algunas de ellas que de hecho están como muy arraigadas en nuestra forma de pensar y de ser, ya casi de manera genética. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo que les voy a dar desde un principio es que cuando tratamos de intimidar a alguien, estamos tratando de persuadir. Bueno, ¿qué significa persuadir? Por ahí debí de haber empezado. Significa preparar a la persona a que tenga la emoción que tú necesitas para poder, pues, hacer lo que tengas que hacer, ya sea evitar el conflicto. Puedes utilizarlo para manipular, para disuadir, bueno, o persuadir, evidentemente, desalentar a la persona, provocarle miedo, duda, frustración, enojo, en fin. La idea es preparar a la persona previamente. El libro se llama Persuasión, de Mark Dudley, y pues es un libro que te va a ayudar a aprender tácticas y técnicas tanto para la manipulación como para poder influir en las personas y sobre todo para aprender a convencer. Y obviamente, pensando que todas las personas que me están viendo son personas buenas, traten de utilizar este tipo de información con honor y pues no se aprovechen, ya saben. Y bueno, cabe mencionar que también este tema me pareció muy interesante porque acabo de ver un video en mi canal de LinkedIn, en mi perfil, sobre un niño que obviamente está entrenado para haber hecho ese como tipo comercial, pero está primero acercándose al papá para pedirle helado. Y obviamente, como ya era noche, el papá le dice que no. Sin embargo, el niño después llega y prepara al papá. Y le dice: oye papá, sé que vienes muy cansado y casi no te he visto en toda la semana. Me encantaría poder compartir un helado contigo. Y el papá, pues obviamente dice que sí. Entonces, fue una muy buena manera de poder conseguir lo que quería, que era un helado. Así que ese es más o menos un ejemplo de a lo que va todo esto que les voy a platicar. Les voy a hablar de 3 ejemplos que vi en un video acerca de este tema aquí en YouTube. Les voy a, de manera muy breve, explicarles de qué se trata, pero lo interesante es de que estas personas, cuando fueron cuestionadas acerca de lo que sucedió, no tenían ni la menor idea y ni siquiera podían aceptar que habían sido dirigidas, persuadidas, manipuladas. Prácticamente estaban convencidos de que fueron decisiones completamente racionales y lógicas. El primer ejemplo era: mandaron a una persona muy atractiva a tratar de sacarle el teléfono a varias chicas. Y estas chavas estaban en diferentes... Bueno, más bien, este chavo iba caminando por la calle y a las chavas que les pedía el número en negocios estándar, pues normalmente decían que no, porque obviamente pasar el teléfono a un desconocido es un riesgo. Pero cuando iba a la florería, prácticamente todas las chicas que se encontró ahí le daban el teléfono. ¿Por qué? Pues porque las flores están relacionadas con el romanticismo. Y bueno, ese es un ejemplo de un experimento que se hizo. Otro experimento es acerca de una persona que le pudiera, igual se supone que muy atractiva, y le pusieron varias cosas en la mano. Una mochila, un portafolio, flores, chocolate, en fin, varias cosas. Y generalmente las chicas
que pues eran abordadas por esta persona decían que no estaban interesadas en él. Pero la mayoría de personas que dijeron que sí fueron cuando él tenía una guitarra. ¿Por qué? Pues porque la guitarra también tiene que ver con el romance, pero no es tan cursi. También habla de un talento y obviamente el talento siempre es atractivo. Así que, bueno, pues es otra manera de persuadir a la persona. Porque cuando llegaron con estas personas y les dijeron, en el primer ejemplo, oye, ¿crees que el hecho de que estuvieras en una florería tiene algo que ver con tu decisión? Obviamente decían que no. Y del mismo modo, en este segundo ejemplo, cuando les decían, oye, ¿tú crees que el que tenga una guitarra haya tenido que ver con tu decisión? Decían que no, cuando estadísticamente se demostró que no era así. Un tercer ejemplo es distinto porque pusieron en una página de internet donde vendían muebles un fondo con nubes por un lado y un fondo con monedas por otro. Las personas que estaban interesadas en comprar los muebles con las nubes atrás se enfocaban más en el confort, en el diseño y en que estuvieran cómodos esos muebles, y en relación a eso es que compraban. Y las personas que estaban con la pantalla, con las monedas atrás, obviamente se enfocaban más en lo que era más barato, se enfocaban mucho en el precio. Y del mismo modo, cuando los abordaron y les preguntaron si el precio tenía algo que ver con su decisión o si tenía que ver el confort con su decisión, ellos decían que no, daban otro tipo de razones como pues es que me gustó o es que esto es mejor para mí o lo que sea, ¿no? Entonces, esto demuestra que estas personas, a pesar de que fueron pues dirigidas de cierta manera, manipuladas, pues no se dieron cuenta para nada. Y aquí está el como peligro de este tipo de temas, que puede ser manipulado y a pesar de que sea claro para varios, puede que para ti no sea claro y no lo creas. Y creo que también es por eso que muchas personas que son manipuladas por maestros de artes marciales, por cultos, por sociedades secretas y ese tipo de cosas, pues no, a pesar de que sea evidente para muchos que están siendo manipulados, pues ellos no lo quieran creer, ¿no? Porque pues ya están también involucrando muchos otros aspectos que no veré en este video. Otro ejemplo que me gustó bastante, ya para terminar con los ejemplos que no tienen que ver con artes marciales, bueno, pusieron una persona que se dedicaba a vender cosas, no recuerdo qué, pero lo que estaba vendiendo valía muchísimo dinero, $75,000. Estamos hablando de casi 1,5 millones de pesos mexicanos. Entonces, obviamente todo el mundo le decía que no, pero cuando él empezó a utilizar una frase previa en forma de broma, antes de decir el precio, cambió completamente el panorama y hubo más gente que le empezaba a comprar. Lo que decía simplemente era, bueno, es que a ti no te voy a cobrar 1,000,000 de pesos. A ti obviamente te voy a dar el precio más barato, y le daba ese precio. Entonces a las personas cuando escuchaban eso de, ay, bueno, no te voy a ti a cobrar el 1,000,000 de pesos, o no te puedo cobrar a ti el 1,000,000 de pesos, como que de cierta manera estaban siendo manipulados para que cuando él dijera $75,000, pues ya no se viera una cifra tan grande, ¿no? Fuera como, ok, no está o sea, sí es un precio accesible. Y de esa manera, pues lograba pues dirigir a las personas a donde él quería. Y bueno, ya un ejemplo más, lo prometo, era acerca de bebidas energéticas. Estaban vendiendo ciertas bebidas en algún centro comercial y las personas no se veían interesadas porque no conocían la marca y pues no era algo que les llamaba la atención. Pero cuando a una persona, el vendedor a cargo, se le ocurrió decir la frase cada vez que alguien se acercaba, oye, tú eres una persona aventurera, oye, ¿te gusta tomar riesgos? ¿Te consideras una persona divertida? O ese tipo de cosas. Entonces era cuando aceptaban pues más fácil probar la bebida e inclusive comprarla. Entonces pues ahí se ve también creo que más fácilmente la manipulación, ¿no creen? Porque se ve muy bobo y tal vez ahorita al explicarles ustedes dicen, ay, pues obviamente eso no me pasaría a mí. Pero pues también si la persona que te lo está diciendo es una persona que tú consideras atractiva, o si esa bebida la están vendiendo en un lugar donde hace mucho calor, si esa persona pues no se identifica que tienes algo de algún anime o de alguna marca y la utiliza para poder engancharte, todo ese tipo de factores puede que cambien tu conducta. Y eso es ahí lo interesante, que si tú eres muy bueno en la persuasión, puedes cambiar la identidad de las personas en ese momento en particular. ¿A qué me refiero con cambiar su identidad? Me refiero a que de ser un extraño lo puedes volver un aliado, un amigo, tu salvador, tu cliente. En fin, puedes hacer muchísimas cosas cambiando la identidad si conoces este tipo de tácticas psicológicas. Cabe mencionar que la técnica más fuerte para poder persuadir a las personas, según Robert Cialdini,
es la unidad, el concepto de unidad, y se refiere a la identidad compartida entre el influenciador y el influenciado. Significa que hay que identificar lo que pueda unirte a esa persona. Por ejemplo, la unidad más fuerte es la familia. Porque, por ejemplo, un ejemplo más, si estamos hablando de inversiones, por ejemplo, yo te quiero convencer en que tú inviertas en mi negocio, o te estoy ofreciendo varios como métodos de invertir. Puede que tú no estés interesado o que ya tengas cierto como miedo a incursionar en este tipo de cosas, pero si yo te digo, bueno, te voy a decir en qué está invirtiendo mi mamá y mi abuela, que es algo en lo que estoy muy emocionado porque les ha ayudado muchísimo y pues es lo que ha ayudado a mi mamá a salir adelante, ¿no? Por ejemplo, o te voy a decir qué es lo que yo le diría a mi mamá o qué es lo que le dije a mi mamá para poder salir del bache, ¿no? O ese tipo de cosas. Ahí es donde puede que sea más posible que una persona ponga atención y que aunque no son matemáticas y no significa que seguro va a caer, sí es mucho más probable que te vayan a persuadir. Así que ese sentido de la unidad puede ser muy bueno. Y en el sentido de la seguridad y todo lo que tenga que ver con nuestro asunto de la violencia, hay que entender que este tipo de tácticas puede que no funcionen muy bien cuando hablamos de gente psicopática. La gente psicopática o psicópatas pues son personas que no tienen empatía, entonces por más que le digas que tienes familia y ese tipo de cosas, pues no les va a interesar. Pero si no es una persona psicópata y tú, por ejemplo, identificas que tiene hijos o que tiene el gusto a ciertas cosas y puedes utilizar eso a favor, muy posiblemente logres dirigir la violencia hacia otros ámbitos. Por eso es muy importante tener los ojos muy abiertos. También es importante entender que cuando la violencia nace, muchas veces la parte psicológica se nubla, se apaga. Entonces, si tú estás muy emotivo y gritándome y enojado, difícilmente me vas a escuchar. Yo tengo que hacer una técnica de espejo para poder, pues, como bajarte de ese nivel emocional y poder dialogar. De otra manera voy a estar hablando como con la pared. Si quieres saber más acerca de esto, pueden ir a ver el video del triángulo de la violencia y el triángulo de la agresión. Pero, de cualquier manera, creo que si tú eres bueno identificando un posible conato de violencia, cuando una persona te está viendo como mal, o como que te está midiendo, o está decidiendo si te va a saltar o no, y sabes de esto, puede que elimines el problema mucho antes de que nazca, ¿no? Otra cosa muy importante es que todo lo que hay a tu alrededor va a afectar tu desempeño. En realidad, por ejemplo, unas técnicas muy comunes en las empresas era poner, no sé, imágenes en las paredes o cuadros que sean, pues no sé, de familia, para que pienses en tu familia, o por ejemplo frases como motivacionales, o ten éxito, o el cliente es primero, y ese tipo de cosas para poder, pues de cierta manera influenciarte. Y aunque muchas personas sienten que ese tipo de cosas no funcionan, el hecho es que sí funcionan. Eso junto con que el espacio sea cómodo, que haya suficiente iluminación, que te sientas cómodo en el lugar. Por ejemplo, si pones en tu pantalla o en tu celular o en la pared un cuadro de una carrera, pues lo más probable es de que eso te afecte de cierta manera para ser más productivo. Si pones, no sé, no importa, los aspectos que hay a tu alrededor, aunque no lo notes de manera clara, sí van a afectar tu desempeño. No es lo mismo que un peleador, por ejemplo, pelee en un cuadrilátero a que pelee en la tierra, a que pelee con guantes, a que pelee sin guantes, o con uniforme, sin uniforme, en un lugar con amistades o en un lugar sin amistades. Todo eso va a afectar definitivamente. Entonces, si tú identificas eso, lo puedes utilizar a tu favor para que la otra persona sea la afectada y no tú. Se dice muy fácil, pero es una cuestión de práctica. Lo importante también para todo esto es aprender a tener seguridad en ti mismo, tener un dominio casi, aunque sea mentira, aunque sea por actuación, que parezca que tienes un dominio sobre el espacio y sobre tus propias habilidades, ya que el mostrar seguridad es súper crucial, tanto para poder generar respeto como para también poder persuadir a alguien. Si todo lo que dices lo dices con un tono de voz como con miedo, con la voz quebrada y ese tipo de cosas, por más cosas que digas no vas a lograr mucho, ¿no? Recuerda que lo que dices para persuadir es importante, pero lo que pones antes de dar tu mensaje, de dar tu intento para eliminar la posible pelea o las posibles acciones que puedan repercutir en tu seguridad, es más importante. O sea, es más importante enfocarte en lo que viene antes
que el llegar directamente a decir, oye, te voy a partir la cara, oye, te voy... Porque ese tipo de cosas tan frontales, lo único que provocan es que la persona, pues, por ego o lo que sea, pues no se deje, ¿no? Y diga, a ver, ¿tú qué te crees, no? No me vas a intimidar. Entonces es muy importante enfocarte en lo que viene antes de eso y no caer en esa dinámica, porque si yo llego contigo y luego te empiezo a decir es que no sabes quién soy, te voy a partir la cara, o luego como muchos maestros por ahí andan mandando sus credenciales de que yo soy maestro, campeón de esto, campeón del otro, en internet me pasa mucho, lo he visto también con otros profesores, pues eso generalmente no logra lo que ellos pudiesen llegar a pensar, que sería como, ay, me intimido, no, qué miedo, esta persona es muy buena. No, más bien lo que provoca es como molestia, como, ay, esta persona está loca. Entonces, si tú te enfocas en el previo, es decir, si tú vienes conmigo y me quieres golpear, y yo antes de reaccionar ante eso, luego lo que hago es tratar de persuadirte, como colocarte en una posición que tal vez pueda ayudarnos a los dos a salir de ese momento pues incómodo, va a ser mucho mejor. ¿Cómo lo puedo lograr? Pues va a depender de muchos factores, de sobre quién es la persona, de dónde nos encontramos, del nivel de violencia que esté como, o de agresión que esté mostrando. Pero una de las mejores formas de poder persuadir a alguien es primero confundirlo o sacarlo un poquito de esa línea, ¿no? Es decir, si la persona viene directamente a quererme golpear y yo le digo, a ver, espérate, ¿qué es eso? Suena una estupidez, pero en el momento que diga eso, se va a parar por un milisegundo. Y en ese milisegundo le puedo decir, oye, ¿estás seguro de que vamos a hacer esto? Y de esa manera la persona va a decir, sí, claro que sí, no quiero, ¿qué tienes miedo o qué? No, pero pues seguramente vamos a terminar muy mal los dos. Y no sé si estés dispuesto a llegar a tu casa mal. A mí no me gustaría llegar a mi casa mal, pero pues si quieres lo hacemos, ¿no? Pero, no, y así empiezas a como que a dirigir un poquito la atención, a hacerlo dudar y decir, bueno, tal vez lo que estoy haciendo es un poco bobo. Y bueno, aunque no son matemáticas y no soy experto en este tema, definitivamente es algo que acabo de aprender, que quise compartir con ustedes. Creo que el estudiarlo vale muchísimo la pena, sobre todo en el aspecto del combate, porque puedes aumentar muchísimo más tu capacidad de conciencia sobre el combate. Y cuando me refiero a capacidad de conciencia, me refiero a todo lo que viene en el preconflicto, ¿no? O sea, normalmente estamos enfocados en el conflicto y en el posconflicto, pero no en el preconflicto, más allá de la prevención. Pero cuando hablamos de qué decir, cómo actuar y todo eso, como que no hay muchas herramientas pues, a nuestra disposición, y creo que la persuasión puede ser muy buena para ti. Y bueno, pues este video pues busca ayudarte a tener un poco más de comprensión sobre el combate psicológico, tener algunos métodos o opciones para poder, pues ya saben, reaccionar ante ese tipo de posibilidades. Si a ustedes se les ocurre alguna idea de cómo persuadir a alguien, por favor pónganla aquí en los comentarios. Puede que ustedes ya hayan sido de alguna manera víctimas de esto, porque los vendedores muy buenos pues son expertos en este tipo de tema. Y pues, no sé, voy a ponerme a probar un poquito de esto constantemente con mis amigos, la gente que me rodea, a ver si pues tengo alguna buena historia que compartirles. Bueno, pues ahora sí, eso fue todo por ahora. Espero les haya gustado el tema, un tema interesante, diferente, pero creo que puede ser hasta peligroso en manos de alguien que no sea buena persona, así que pues tengan cuidado. Cuídense mucho y nos vemos después, Bandits. Bye.